Pues hermanitos, sean nuevamente bienvenidos al el momento de la reflexión de la palabra de Dios. Y como ustedes saben, estamos estudiando este documento de Hechos de los Apóstoles, que le hemos puesto por título a toda la serie La obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien está obrando ahora a través de su iglesia, de su pueblo. Estamos en el capítulo 8, acompáñenme a sus Biblias, Hechos capítulo 8. La semana pasada nuestro pastor Carlos nos ha explicado por varias semanas el capítulo número 7 y ahora estamos avanzando al capítulo número 8. Leamos del versículo 1 al versículo 3. ¿Lo tenemos todos? Yo lo voy a leer en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, y todos los textos, la mayoría van a estar en pantalla en esta versión, así que ustedes pueden irlo buscando en sus Biblias, anotando los pasajes, los versículos, para que después ustedes lo puedan reflexionar en sus casas. Y dice el texto: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Acompáñenme a hacer una breve oración. Señor, estamos delante de tu palabra, delante de tu presencia, Señor, quien tu mismo Espíritu ha guiado, Señor, a que fuera escrita, Dios, y la tengamos aquí. Gozamos del privilegio de poder meditar de tu palabra de una forma con libertad, Señor. Te pedimos que venga, Señor, en este momento a hablar a nuestros corazones y que nos recuerde lo que necesitamos recordar constantemente acerca de tu obra en nosotros, Dios. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que hemos visto, hermanos, a través de los pasajes de Hechos, de los capítulos, es que desde el nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, y descendió el Espíritu Santo, la iglesia empezó a afrontar diferentes tipos de retos, de momentos de dificultad. Pero Hechos capítulo 7 es un parteaguas a lo que se venía y lo que venían experimentando la iglesia. Porque Hechos capítulo 7, por primera vez, es sentenciado a un discípulo de Jesús a morir por piedras. Piedras tras piedras, golpeando su cuerpo, golpeando su cara, saliendo sangre, hasta el momento de su fallecimiento. Y lo que acabamos de ver entonces en Hechos capítulo 7 y en Hechos capítulo 8, en los primeros pasajes que acabamos de leer, enfatiza el hecho de la oposición al reino de Dios, de la oposición a los cristianos, de la oposición a toda persona que se asuma como seguidor de Jesucristo y que predique el nombre de Jesucristo. Imaginemos por un momento, hermanos, que somos esos cristianos de aquel siglo, de aquel entonces. ¿Qué haríamos si por causa de tu fe, de decir que Jesús es el único camino, la única verdad, nos costara la vida, o la de tu esposo, o la de tu esposa, o la de tus hijos? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? El ser cristianos en aquel entonces, hermanos, no era una cosa de juego, no era una cosa de quiero añadir esto a mi vida, este cristianismo. El ser cristiano en aquella época implicaba riesgos, no comodidad, no era un pasatiempo social, y lo que hemos visto en Hechos 7 implicaba la muerte. Donde un asesino, un perseguidor se ha levantado. Su nombre, Saulo, Pablo. Y alguien podría preguntar, ¿dónde es que está Dios en todo esto? ¿Por qué es que Dios a sus hijos amados les permite pasar estas cuestiones? ¿Dónde está Dios cuando la maldad parece triunfar y donde inocentes están padeciendo y sufriendo? Es una pregunta muy válida que nuestro pastor las semanas pasadas ha dado algunas respuestas, hermanos. Yo quiero en este momento que meditemos en este pasaje que acabamos de leer bajo este tema.
El tema del día de hoy es el misterioso plan de redención. Y veremos hoy la parte 1. El misterioso plan de redención, Pablo, el perseguidor. Sin duda lo que ha pasado con Esteban y la actitud de Pablo, ni lo que ha pasado con Esteban, ni lo que ha hecho Pablo, Saulo, ha tomado por sorpresa a Dios. Nunca, hermanos, iglesia, el diablo ha sorprendido a Dios, al 3 veces santo. Aunque no lo entendamos, no lo comprendamos, todo forma parte de un plan de redención de Dios. Su misterioso plan de redención. Un plan que no sabemos a detalle qué va a pasar, qué va a suceder. Un plan que no tenemos idea cómo es que Dios, qué es lo que está haciendo Dios con todas estas cosas, pero que sin duda tomará el rumbo que Dios ha decretado. Y eso es, hermanos, lo que vamos a ver un poquito el día de hoy en la vida de Pablo. Lo que vamos a ver es mirar un poco acerca de quién fue Pablo. Así que veamos el primer punto, el perfil de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Y quiero nuevamente leer lo que acabamos de leer en Hechos 8, 1 al 3. ¿Quién fue Pablo? Y dice el texto, nuevamente, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos. La idea de todo esto es de que Pablo, al momento de que Esteban fue apedreado, Pablo estaba de acuerdo, estaba en concierto con los asesinos, con los que estaban apedreando a esa persona. Y Pablo no meramente estaba aprobando, sino que estaba sintiendo, sí, mátenlo, sí, denle todas las piedras que sean necesarias, pero quítenle la vida a ese perverso. Ese es Pablo. Dice el texto, en aquel día se desató entonces una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Aquí hace el autor un paréntesis. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz. Y me hacía una pregunta un hermano aquí de la iglesia, me decía, ¿dónde estaban los apóstoles, los discípulos con Esteban? ¿Por qué nadie levantó la voz? Y aquí nuevamente vemos que este mismo Esteban ni siquiera fueron los discípulos de Jesús, ni siquiera la iglesia, sino que el texto dice unos hombres piadosos. Versículo 3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. A partir de este acontecimiento, la iglesia empezará a sufrir persecución constante. La persecución fue encabezada por un personaje que nosotros conocemos, que es Pablo, Saulo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Saulo? El pasaje nos dice que hacía estragos en la iglesia. La Reina Valera lo pone como asolaba a la iglesia. El verbo que se menciona aquí solo es usado aquí en el Nuevo Testamento, y la idea es de un jabalí, un animal, una bestia descontrolada, haciendo estragos en un sembradío, sin control, destruyendo todo lo que esté a su paso. Y esa es la descripción que el autor dice acerca de Saulo: un animal salvaje, una bestia imponente, feroz, dispuesta a destruir todo a su paso. Esa es la imagen gráfica, hermanos, que nos da el autor acerca de quién es Saulo. ¿Qué más sabemos de Saulo? Porque lo que vemos aquí es solo poco de lo que sabemos acerca de Pablo. Inciso A, acerca de quién era Saulo. Saulo, Pablo, tenía una vida de honor y de educación sobresaliente. Saulo, su nombre en hebreo, Pablo, su nombre en griego, nació de una sangre judía la más pura. Ahorita vamos a ver los textos. Vayan buscando Filipenses 3:5. Ese era Saulo, nació de sangre judía la más pura. Él era hijo de un fariseo, y Saulo aprendió del judaísmo ortodoxo. Lo que estamos viendo aquí es cosas que sabemos acerca de Pablo, el perfil de Pablo. Filipenses 3:5. Filipenses capítulo 3, versículo 5 nos dice lo siguiente acerca de Pablo: circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo.
Estas descripciones nos hablan que Pablo no era cualquier tipo de judío, sino era un judío muy especial, que cumplía con todas las cosas necesarias, de la tribu de Benjamín. De esta misma tribu de Benjamín vendrá el primer rey de Israel, Saúl. Hechos 23:6 dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte de saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo. Pablo era judío, pero no solamente cualquier judío, sino era fariseo, hijo de fariseos. De entre todos los judíos, yo soy de una parte muy especial, de los fariseos. Una vida de honor y de educación sobresaliente. A una edad apropiada, quizás a los 13 años, hermanos, fue enviado Pablo a Jerusalén para completar sus estudios con el famoso maestro Gamaliel, siendo un alumno celoso y sobresaliente. Miren lo que dice Hechos 22:3. Estamos hablando acerca de Pablo, de Saulo. Dice Pablo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona muy educada, muy intelectual, muy conocedora, desde los 13 años, educado bajo los pies de Gamaliel, fariseo. También Hechos 26:4-5, ahí está en pantalla, anótenlos, si quieren búsquenlos. Hechos 26:4-6 nos dice más acerca de este Pablo. Dice el texto: pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. ¿Y cómo era su juventud? Que desde el principio transcurrió entre los días de mi pueblo y de Jerusalén, puesto que ellos han sabido que desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Otro pasaje, Gálatas 1:14. Gálatas, versículo 1 al versículo 14. Nuevamente este es Pablo hablando y dice: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compañeros contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones que mis antepasados. Lo que estamos diciendo con todo esto, hermanos, es solamente un perfil de quién era Pablo, porque lo que leemos en Hechos 8 tiene un trasfondo total de la vida de Pablo. Pablo era una persona educada, Pablo era una persona conocedora de la ley, Pablo era una persona instruida a los pies de una persona muy importante, Gamaliel, que lo vimos en Hechos capítulo 5. Pablo era fariseo, Pablo aventajaba a muchísimos judíos, Pablo era una persona sumamente importante, relevante. En su primera aparición en Hechos 7:58, Pablo puede ser que tuviera ya aproximadamente 30 años de su vida. Ya era un líder reconocido. ¿Por qué sabemos que era un líder reconocido? Porque es a los pies de él, y él quien autoriza en cierta medida que Esteban sea apedreado. Debido a todo este historial de vida, hermanos, académico y de formación teológica, de formación como fariseo, Pablo se ganó el respeto de muchos, de admiración de muchos. De hecho, más adelante veremos cómo es que los sacerdotes confían a Pablo en la tarea de perseguir a los cristianos y les dan cartas para que los demás sepan que este hombre tiene toda la confianza y todo el respeto y el honor para esta labor de perseguir a los cristianos. Hermanos, Pablo era una persona así. ¿Qué más sabemos acerca de Pablo? Inciso B. Pablo tenía una vida moralmente recta. La vida de Pablo debió conformarse a las más estrictas normas de pureza, de santidad. Los textos que ya hemos leído nos dicen que Pablo vivió como un fariseo, que era la secta más estricta del judaísmo. Eso lo dice Hechos 26:5. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué es lo que implicaba vivir como un fariseo? Porque para nosotros no es algo común. Pero ¿qué significaba vivir como un fariseo? Aquí te pongo algunos puntos. Vivir como un fariseo
De hecho, la palabra fariseo significa uno que es separado, aparte, no es del común, sino uno que está separado, es diferente, es mejor que otros incluso. Vivir como un fariseo implicaba un estudio constante de la Torá. Él tenía que profundizar constantemente en la ley, estudiarla, conocerla, leerla, memorizarla. Y eso les permitía a los fariseos profundizar en el significado de los mandamientos, dar una interpretación, incluso juzgar en ciertos momentos para discernir. Un fariseo también tenía que tener una observancia estricta de la ley, se esforzaban por cumplir al pie de la letra lo que ahí estaba escrito. Ellos tenían una importancia fundamental en la tradición oral. Además de la Torá, los fariseos otorgaban gran importancia a la tradición oral transmitida de generación en generación, y es por eso que muchas veces vemos a Jesús confrontar a fariseos, porque decían: oye, tus discípulos no se lavan las manos como nos han enseñado la tradición, y debemos hacerlo. Tus discípulos no tienen ciertas ceremonias de pureza y de limpieza como nosotros lo hacemos. Nosotros no somos como cualquier judío, decían los fariseos. Nosotros somos los más sagrados y los más santos, los que respetamos las tradiciones. Ellos tenían una pureza ritual. Todo fariseo tenía que lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con ciertos objetos que los consideraban impuros, no tener manos. ¿Cómo era la vida de un fariseo? Ayuno y oración constante, una caridad y justicia social en lo exterior, de tal forma, hermanos, que un fariseo ante la sociedad judía era vista como el top de lo top, el que estaba hasta arriba, una persona que era muy respetable, una persona con total honor, una persona muy espiritual, una persona muy consagrada a Dios. Estos eran los fariseos. En resumen, la vida de un fariseo era una búsqueda constante de la perfección espiritual a través de una estricta observancia de la ley y su dedicación al estudio. Buscaban agradar a Dios y alcanzar la salvación. Un fariseo, hermanos, era aquel que se desvivía desde su punto de vista para cumplir todo lo que se tenía que hacer para la santidad y alcanzar el favor de Dios y ganarse el favor de Dios. Así vivía Pablo, hermanos. Para muchos, sin duda, cualquier padre podía decir de Pablo: hijo mío, sé como Pablo, sean como él, imítenlo a él. Una persona que pudiera ser alguien digno de imitar. Y de hecho Pablo hablará de sí mismo en Filipenses 3, 5 al 6. Acompáñenme a ese pasaje. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Y escuchen cómo habla Pablo de sí mismo. Yo, Pablo, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que de la ley, ¿cómo era él? Irreprensible. No había nada que se me pudiera decir: tú no estás obedeciendo la Torá, tú no estás obedeciendo la tradición, sino que Pablo era irreprensible. ¿Qué más sabemos de Pablo? Estamos viendo un perfil de Pablo. Inciso C. Él era celoso de las tradiciones. Él tenía una convicción muy fuerte como fariseo de hacer cumplir sí o sí la ley de Dios. En el texto que leímos de Gálatas 1:14, él decía que él se mostraba mucho más celoso que cualquier otro fariseo. De entre todos los fariseos contemporáneos de él, Pablo decía: yo era mucho más celoso que todos. Si se me pedía a tal hora levantarme, yo me levantaba. Si se me pedía que yo cumpliera tales horas de oración, yo lo hacía. Si se me pedía que yo tenía que lavar esto y esto y esto, yo lo hacía. Pablo era una persona irreprensible. Pablo no era cualquier persona, hermanos. Era un hombre determinado, de convicciones fuertes, llevándolo a las últimas consecuencias. Acompáñenme ahora a Hechos,
capítulo 26, 9 al 11, que lo pongo en pantalla, pero si quieren buscarlo, búsquenlo. Hechos 26, 9 al 11. Y veamos lo que Pablo hará por su celo a las tradiciones. Dice el texto, ¿lo tenemos? Si no está ahí en pantalla. Hechos 26, 9 al 11, y dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solamente encerré en la cárcel a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, ¿qué hacía él? Yo decía sí, yo añadía mi voto. Versículo 11, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Esto es lo que Pablo hacía debido a su celo a las tradiciones, debido a su condición, hermanos. Una vida de honor y de educación, una vida moralmente recta, celoso por las tradiciones y muchas cosas más que pudiéramos decir de Pablo antes de llegar a Hechos capítulo 8. Pablo podía pensar de sí mismo con cordura: yo soy justo delante de Dios. A mis propios ojos y a los propios ojos de Pablo, él podía decir: yo voy por buen camino, he hecho todo lo que se tiene que hacer. Él no se consideraba pecador. Él decía: los demás que no son como yo, ellos sí necesitan de Dios, pero yo ya estoy más cerca del cielo que otros tantos. Él incluso, celoso por la tradición, llegó a dar todo su ser para resguardar aquello en lo que creía. Pablo pensaba que realmente él estaba haciendo un bien a perseguir a la iglesia. Pablo pensaba que estaba del lado de Dios. Pablo pensaba que él merecía el cielo. Pablo pensaba que él estaba defendiendo a Dios. Pablo pensaba, hermanos, muchas cosas buenas de él mismo. Incluso el matar a otros cristianos, Pablo decía: eso es lo que tengo que hacer, porque tengo que erradicar a los cristianos que blasfeman contra el nombre de mi Dios, de mi Señor. Pablo era un fariseo, de los más jóvenes, el más prometedor, el que quizás tenía muchas cualidades para llegar a posiciones mucho más encumbradas de las que había llegado. Pero como sabemos, hermanos, en la historia de las demás cartas, Pablo estaba totalmente engañado, ciego a la realidad de su verdadera condición. Quizá entonces alguno de los que estamos aquí pudiéramos decir, como Pablo: yo no soy tan malo. Yo trato de esforzarme de ser una persona de bien. Yo trato de ayudar a los demás. Yo trato y me esfuerzo cada día de amar a las personas, de amar a mi esposa, yo no me meto con nadie, obviamente no soy perfecto, pero sin duda no soy como aquella persona. Yo no soy un mega pecador. Sí, necesito de Dios, pero otros necesitan más de Dios. Yo vengo a la iglesia, yo leo de vez en cuando la Biblia, yo doy mis ofrendas, yo me muestro con misericordia a los demás. En mi opinión, yo voy por un buen camino. Eso es lo que pensaba Pablo. Eso es lo que pensó en algún momento Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Juan capítulo 3. Hasta que llegó con el doctor y le dio el diagnóstico de cuál era su real condición. El doctor a Nicodemo le dijo: Nicodemo, tú no has nacido de nuevo. Entonces veamos, hermanos, como segundo punto, la radiografía de Pablo delante de Dios. Porque todo lo que hemos dicho de Pablo, de su perfil, alguien pudiera decir: bueno, Pablo era una persona impresionante, pero cuando esa persona va al hospital de Dios y Dios le hace su radiografía para realmente saber cuál es su verdadera condición, las cosas van a cambiar. Nuevamente leamos el pasaje, hermanos. Hechos
8, 1 al 3. Y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y llegaron a llorar, y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Lo que tenía que hacer Pablo, hermanos, era verse a la luz de la santidad de Dios. Alguien pudiera considerarse a sí mismo: yo no soy tan malo, yo no soy tampoco tan bueno, pero no soy tan malo. Pero cuando tú y yo nos vamos a la luz de la santidad de Dios, y nos vamos a que Dios nos haga la radiografía interna de lo que realmente somos, las cosas cambian, hermanos. ¿Cuál era la condición de Pablo ante la santidad de Dios? Saulo estaba mostrando por sus acciones su enemistad contra Dios. Y lo veremos en el capítulo que sigue, en Hechos capítulo 9. Saulo estaba manifestando su odio por las personas. ¿O acaso Dios había mandado odiar a las personas y llevarlas a la muerte? Saulo estaba manifestando su espíritu asesino por otros. Saulo estaba manifestando su ignorancia de Dios. Saulo estaba manifestando su pelea y lucha contra Dios. Y todo pensando que él lo hacía porque era algo bueno. ¿Cómo somos delante de Dios? ¿Cómo era Pablo delante de Dios? Él mismo va a escribir mucho tiempo después. Acompáñame en sus Biblias. Romanos 3, 9 al 12. Y aquí está la radiografía de todo ser humano. Romanos 3, 9 al 12. Dice el texto: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los gentiles. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la radiografía del ser humano delante de la santidad de Dios. Es que yo trato de hacer buenas cosas, es que yo me esfuerzo, es que yo hago esto y lo otro, es que no soy tan malo como otros. Pero cuando nos vamos al hospital de Dios, a la radiografía de Dios con el doctor, Él va a decir: bueno, he visto realmente lo que está pasando en tu interior, y ¿sabes qué? No eres bueno, tú no buscas a Dios, realmente tú eres un inútil. No hay nadie que haga lo bueno, porque, hermanos, nadie puede decir: yo soy tan bueno como Dios. Y lo que Dios pide es perfección. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y eso es lo que decía Pablo: yo he hecho esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero después Pablo va a decir: no, por las obras de la ley, por comportarse bien, por tratar de ser buena persona, nadie será justificado. Versículo 23 de Romanos 3: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cuál es la radiografía, el diagnóstico del doctor? Tú estás muerto, Pablo. Tú estás muerto, Pablo. Tú no estás ni cerca de la gloria de Dios. Otro pasaje más, hermanos. Romanos 2, 5 al 9. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9. Romanos 2, 5 al 9. Ahí está en pantalla y les leo. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación
del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo al vivir de esta manera como vivía? Solamente lo que estaba haciendo es acumular ira tras ira, tras ira, tras ira. Versículo 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que desobedecen a la justicia, ¿qué recibirán? Ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Lo que Pablo estaba haciendo, hermanos, en su forma de vivir, separada de Dios, pensando que estaba con Dios, es simplemente acumular ira tras ira, tras ira, tras ira. Por lo tanto, hermanos, el ser humano no se puede ganar la salvación. El ser humano no merece ser salvado. El ser humano merece justamente ¿qué? El castigo por sus pecados. El ser humano no merece Dios que diga, buen intento, bien, lo has hecho muy bien. Bueno, no tan bien, pero bien, te aplaudo. El ser humano lo que merece cuando peca contra Dios, y todo el tiempo estamos pecando, es la justa ira y castigo de Dios. No necesitamos ser un perseguidor, hermanos, de la iglesia, como Pablo, para ser catalogados como un pecador. Solamente necesitamos rechazar a Cristo para ser considerados como un pecador. El ser humano por naturaleza no ama a Dios. El ser por naturaleza aborrece a Dios al querer hacer su propia voluntad y no la de Dios. Y la Biblia dice que está decretado que tarde o temprano todos un día compadeceremos delante del juicio de Dios. ¿Y dónde quedarán tus buenas intenciones, hermano, amigo, los que nos ven por la transmisión? Este es el diagnóstico de Dios para Pablo. Por cuanto todos han pecado, no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué merece este Pablo educado, este Pablo moral, este Pablo fariseo? ¿Qué merece este Pablo? La muerte. La muerte. Pero Dios. Y ese pero, hermanos, está por muchas partes en la Biblia. Y lo que estamos viendo en nuestro tema es el misterioso plan de redención. Pero Dios tiene un plan de rescate, un plan de redención, un misterioso plan de redención que Pablo ni tiene idea de lo que viene. Este plan de Dios de redención incluye la muerte de Esteban, donde Pablo escucha y ve el testimonio de un cristiano. Este plan incluye el que mismo Pablo empieza a perseguir a muchos cristianos y vea como muchos de ellos prefieren la muerte y prefieren ser apedreados a renunciar a predicar a Cristo y anunciar a Cristo. Y Pablo lo está viendo. Este plan incluye que otros cristianos, por la persecución de Pablo, morirán en sus manos. Pero que sin duda Pablo está viendo en ellos la terquedad de sus corazones de decir Jesús es el Señor y el Mesías. Todo esto, hermanos, es como una gota tras gota, tras gota, tras gota en la vida de Pablo, que Dios en su misterioso plan va a traerlo a conciencia a Pablo. Y no solamente eso, hermanos, sino que Dios permitirá la persecución de Pablo a la iglesia para despertar a la iglesia y que el mensaje del Evangelio se distribuya a muchas más personas. El misterioso plan de redención usando a un perseguidor y usando a una persona como Pablo para que él despierte a la iglesia y predique el Evangelio. ¿No es algo misterioso, hermanos, cómo Dios está obrando en todo esto? Lo veremos mucho tiempo después en Hechos 9, cuando Dios confronta a Pablo y le dice: Pablo, qué dura es tu vida, estás peleando contra mí. Este mismo Pablo, hermanos, este mismo Pablo que se consideraba a sí mismo justo, que se consideraba a sí mismo recto, una persona moral, una persona maravillosa a sus ojos, ese mismo Pablo que va a rendirse delante de Dios y decir: qué ciego estaba.
Yo realmente merecía la muerte. Yo realmente merecía el castigo. Pero Dios. Acompáñame un texto en la Biblia. Primera de Timoteo 1, 12 al 15. Primera de Timoteo 1, 12 al 15. Dice el pasaje, este es Pablo hablando a Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Después de Pablo considerarse una persona extraordinaria y entre los primeros de entrar al reino de los cielos, ahora Pablo dice, no, mi fila era la contraria, era la de los pecadores, y me coloco hasta el frente de los pecadores y dice, yo esto merecía. De entre los primeros que tenían que ser castigados por Dios, yo era el primerito, pecador. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que hemos visto hasta este momento es el desarrollo, y poco a poco lo iremos viendo, de este misterioso plan de redención. Pablo el perseguidor. Dios, hermanos, está desplegando su plan de redención y nada podrá detenerlo. A pesar de que tú te consideres justo, realmente no eres justo, eres injusto. Si tú te consideras recto, realmente no es así. Tú estás torcido, sin Dios, sin Cristo. A pesar de que tú te consideres no tan pecador, realmente es que estás cargando a tu cuesta una pesada carga llena de pecado que se está preparando para la ira venidera. Lo que hizo Pablo fue terrible. Fue como una bestia furiosa despedazando a los discípulos de Jesús. Y lo hacía pensando que era para Dios. Yo les pregunto, ¿merecía acaso perdón Pablo? ¿Merecía acaso misericordia Pablo? ¿Merecía acaso alguna clase de consideración por la vida que llevaba Pablo de parte de Dios? Realmente no merecía nada de eso. Y ese es el punto, hermanos, que la salvación no es por méritos. ¿Tendría Dios una obligación de perdonar a alguien como Pablo? Él no tiene ninguna obligación. Un gran pecador es lo que era Pablo, y merecía la condena justa por sus pecados. Y aquí, hermanos, el día de hoy hay dos tipos de personas. El primero de ellos es uno como Pablo, que quizás piensa que, bueno, yo no me comporto tan mal, yo vengo a la iglesia, yo oro, yo hago esto, lo otro, pienso que estoy tratando de conducirme de una forma correcta, pero te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Ya has nacido de nuevo? No te pregunto qué es lo que haces, sino te pregunta, ¿ya has nacido de nuevo? Si no es así, tienes un problema con Dios. Y tus pecados son tan numerosos como la arena del mar. Y sigues acumulando ira para el día de la ira. El diagnóstico de Dios para tu vida, que te consideras así, es: has pecado contra Dios. Eres mentirosa, mentiroso. Eres un asesino del corazón, eres adúltero, eres ladrón, te crees autosuficiente y vas a tu propia condenación si sigues por ese rumbo. Estás en un terrible mal. Pero quizás sea necesario que escuches esto nuevamente. Su gracia es mayor que tus pecados. Si solamente vienes a Jesucristo así tal cual eres, con tus pecados, en arrepentimiento y fe, Dios te perdonará. No importa quién seas tú, no importa lo que hayas hecho tú, no importa qué pecados hayas cometido, no importa qué cosas hayas hecho, si solamente vienes reconociendo tu miseria delante de Dios, Él te perdonará.
Sus faltas, nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Ese es un tipo de persona que está aquí. El segundo tipo de persona, hermanos, hay un grupo de personas aquí que podemos decir, yo era como Pablo. Yo merecía el castigo. Yo no merecía el perdón de Dios, el amor de Dios. Yo merecía el infierno, el justo castigo por mi maldad. Pero su gracia fue mayor para conmigo. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado eso. Creyente, hermano, si tus pecados han sido perdonados, esta predicación es para que nuevamente te goces en la salvación que Dios te ha dado por gracia. Su plan de redención te abrazó, a pesar de tú estar perdido, distraído, enemistado contra Dios, pero Él dijo, voy a poner mis ojos en Carlos, voy a poner mis ojos en Pedro, en Juan, en Felipe, y voy a atraparlo, y voy a guiarlo aquí, y voy a demostrarle mi gracia y mi amor y mi perdón, a pesar de él ser un traidor. Hermano, hermana, recordemos que no fue por lo bueno que Dios vio en ti, que te dio lo que te dio, sino fue por su infinito amor que extendió hacia un grande pecador como tú y como yo. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y quiero que te pongas de pie un momento. Vamos a entonar una alabanza, un canto, que precisamente nos recuerda, hermanos, de que mis pecados y mis faltas eran muchas, pero su gracia es mayor. Y mientras vamos cantando y vamos alabando a Dios y vamos entonando esta canción, si te la sabes o no, medita en la letra y hazla tu oración. Si tú eres un creyente, gózate en este texto, en este canto. Si tú no eres un creyente, esta realidad puede ser también para ti, hoy mismo, si solamente vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces cantemos juntos, hermanos, acerca de la grandiosa gracia de Dios.